Buenas tardes, compañeros y maestra. Este es el video del equipo número 6 con el tema de derechos sociales, económicos y culturales. Y el equipo está conformado por Milagros, Ana Victoria, Rafael, Jesús Gazambide y Noemí. Los derechos sociales, económicos y culturales son los que se encuentran relativamente relacionados con condiciones sociales y económicas necesarias y básicas para llevar una vida digna. Por mencionar algunos, tenemos el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a un medio ambiente, al desarrollo, entre otros. Bueno, tenemos que estos derechos aseguran a toda persona condiciones de satisfacción de sus necesidades básicas y que le permiten a la vez ejercer las libertades fundamentales. Estos derechos pueden ejercerse de manera individual, pero también están para su disfrute en grupos colectivos. Y estos derechos se legalizaron en 1966 en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos de la primera generación, se formó la Carta Internacional de los Derechos Humanos, en donde quedaron articulados estos derechos y también quedó el compromiso de los países que pertenecían a este pacto. Entre esos compromisos pues está el de proteger, respetar y hacer cumplir estos derechos, así como también buscar la asistencia internacional, la colaboración de otros países. Y bien, los derechos económicos encontramos el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo y al ingreso. En derechos sociales encontramos el derecho a la seguridad social, a la salud física y mental. Y en los derechos culturales encontramos el derecho a la educación y los derechos de los grupos minoritarios, por mencionar algunos. Buen día, compañeros, nosotros somos el equipo 6. Personalmente va a tocar estar hablando del artículo 3º y el artículo 4º de la Constitución Mexicana, que son el derecho a la educación y el derecho a la salud respectivamente. Hablando del derecho a la educación, lo que dice la Constitución en el artículo 3º es que todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación de Estados y municipios impartirá educación preescolar, primaria y secundaria, y la educación primaria y secundaria son obligatorias. Hablando de un poco de historia, México acerca de las apariciones de la educación en la Constitución de 1857, como en un conjunto de derechos, mientras que en la Constitución de 1917 y 1934 ya aparece como tal, como un derecho. Principalmente vemos que la primera aparición, todo esto está en la primera diapositiva. La primera manifestación de la educación como tal, como derecho, aparece hasta el siglo XIX, precisamente en la Constitución de 1917, estamos hablando de México. Y me llamó mucho la atención, esto no es tanto de México, sino más bien a nivel Latinoamérica. Dos opiniones un poco distintas, dos visiones distintas, como lo son la opinión de Simón Rodríguez, murió en 1854, fue maestro de Simón Bolívar. Y bueno, él comenta algo muy importante. Él decía, y lo cito, que la sociedad debe no solo poner a la disposición de todos la instrucción, sino dar los medios para adquirirla, el tiempo para adquirirla y obligar a adquirirla. Hablando no tanto de la educación como un derecho, sino más bien como dar las herramientas para que este derecho pueda ser disfrutado de la mejor manera, dando los medios precisamente para adquirir esta educación, ¿no? Este derecho. Mientras tanto, Domingo Sarmiento
que murió en 1888, es un educador y militar y propone la educación como un instrumento para que las sociedades latinoamericanas puedan alcanzar los niveles de las naciones europeas, en ese momento europeas, en este momento podríamos plantearlo algunas potencias, ¿no? Hablando un poco de la historia de México, la primera aparición oficial de la educación en un documento aquí en México fue en 1814, con la primera aparición oficial de la educación en un documento aquí en México fue en 1814 con los independentistas liberalistas. Crearon un decreto que se llama Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Esto está plasmado en el artículo 34 y bueno, menciona en parte a la educación, ¿no? De forma oficial, en una constitución como tal, al principio aparece en 1854 la educación. No aparece tanto como derecho, sino algo sobre libertad de enseñanza, de la que estaremos hablando más adelante. Pero aparece la educación como un punto en medio de un conjunto de derechos, ¿no? Derechos del hombre, en el primer artículo de esta Constitución, precisamente en 1857. En 1917 es donde hace su primera aparición la educación como derecho, y posteriormente en 1934 se presenta la educación, y no solamente la educación sola, ¿no? Sino con un conjunto de especificaciones en los que destacan que la educación debe ser laica. Estamos hablando de casi 20 años en donde se tuvo a bien permitir estas cláusulas en esta Constitución, ¿no? En que pues la educación debe de ser socialista, es un punto muy importante en 1934, en esta Constitución de 1934, y que también debe de ser laica, ¿no? A finales del siglo XIX se tiene el primer Congreso Nacional de Instrucción Pública, en el cual se reflejan no solamente la educación, sino también refleja avances del concepto de la educación. Entonces estamos hablando de un paso muy importante en nuestro país. Hablando un poco de la historia universal, ¿no? Vemos que aparece también esta educación como un derecho en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en 1947, y también aparece en Estados Unidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en 1948. Sin embargo, algo muy curioso que en Estados Unidos esto no aparece tal como un derecho, sino más bien como, bueno, sí, aparece como derecho como tal, pero no en toda su plenitud, es decir, no todas las personas serán capaces de educación. ¿Por qué? Porque aparece una pequeña cláusula que dice que de acuerdo con los dotes naturales. En específico, esto dice, reza lo siguiente: el derecho a la educación comprende la igualdad en todos los casos, de acuerdo con los dotes naturales. En ese momento en Estados Unidos había como una especie de confusión, probablemente, en donde hay un libro que leí, habla no solamente de este tipo de prácticas, sino habla de prácticas en general, en diferentes partes del mundo, en donde confundíamos muchísimas veces las capacidades y diversas cuestiones, no características. Se llama Las malas medidas del hombre y fue publicado en 1996.
Precisamente en la página 176 habla o menciona algo sobre mediciones de cráneos. En Estados Unidos se creía que mientras más grande tenías el cráneo, entonces más inteligente eras. En este momento, o sea, para alcanzar niveles, por ejemplo, para estudiar en la universidad, no era permitido que personas con una medida inferior cursaran la universidad. Es algo un poco ilógico en este momento, pero en ese momento era una idea bastante aceptada, entonces bueno, tenemos esto, ¿no? Mientras en 1948 se crea una institución, una agencia comercial, por sus siglas en inglés ETS. Esto era encargada de medir los dotes a base de una medición científica en ese momento, ¿no? Donde, bueno, muchísimos aspirantes, miles de aspirantes, querían entrar a pues tener una educación universitaria. Sin embargo, esto era como un conjunto de exámenes, de test científicos en ese momento, en donde, bueno, tenías que destacar, ¿no?, en ciertas preguntas, en ciertos exámenes, para tú poder alcanzar el nivel superior, ¿no?, en Estados Unidos. Sin embargo, estos exámenes no fueron del todo correctos, ya que implementaban diversas medidas que realmente no eran las adecuadas en ese momento, ni ahora tampoco. Bueno, en el capítulo 5 de ese mismo libro habla sobre precisamente estas evaluaciones científicas más a fondo, en donde, bueno, es para identificar de manera temprana a aquellos cuyas limitadas dotes o incluso deficiencias mentales. Es decir, esto era como para descartar, no tanto para ingresar a una universidad, sino era para descartar, ¿no? Bueno, un dato interesante sobre las mediciones de cráneo es que, por ejemplo, las personas latinas, asiáticas, polacos, no alcanzaban cierto parámetro, entonces no podían entrar a una universidad en Estados Unidos, de acuerdo a la medición de cráneo, ya que nosotros contamos con una medida inferior al promedio en Estados Unidos, hablando de medida del cráneo, ¿no? Una visión un poco... esta educación, esto ya es en la quinta diapositiva, en este derecho, ¿no?, existen etapas. Estas etapas fueron descritas por Katarina Tomaszewski, quien explicó que la concretización del derecho a la educación es un proceso continuo que pasa ordinariamente por 4 fases. Las 4 fases, la primera es reconocimiento, la segunda es segregación, la tercera es la asimilación y la cuarta es adaptación. La primera es el reconocimiento de la educación como un derecho. La segregación es segregación en ciertas categorías, mujeres, indígenas, etc. Y bueno, hay un paso de la segregación a la asimilación y menciona que debe de ser por la vía de la integración y finalmente tenemos la adaptación a la diversidad, ¿no? Esta educación también debe ser diversa, cambiante. Este derecho también cuenta con características. La principal característica es la disponibilidad, la aceptabilidad, adaptabilidad y accesibilidad. La disponibilidad muchas veces se confunde con accesibilidad, sin embargo son conceptos un poco diferentes, ya que la disponibilidad habla de que sí, en un país
en las poblaciones debe de haber instituciones, escuelas que cubran de manera total estas necesidades de la población, ¿no? Como es el derecho a la educación. La aceptabilidad habla sobre programas. Estos programas deben de ser aceptados tanto por los alumnos, por los padres y por diversas fuentes, y que fundamentalmente esto debe de ser de buena calidad, principalmente adecuados culturalmente, es decir, a cada cultura, ¿no? Es por eso que nuestro plan de estudios en México no es igual que, por ejemplo, el de China, el de Perú, el de Chile, porque se adapta a diversas necesidades que como población tenemos, ¿no? La adaptabilidad habla que, bueno, estos programas deben de adecuarse a los cambios de la sociedad, es decir, no es lo mismo un plan de estudio de, no sé, 2010 al de la fecha, ¿no? Se va adaptando a este transcurso de cambio de la sociedad. La accesibilidad es que toda persona, sin discriminar color de piel, religión, cultura, etnia, diferentes razones, es decir, que no se prohíba el acceso a la educación por ninguna de estas razones, es decir, la accesibilidad debe de ser no discriminativa. Bueno, en la séptima diapositiva, en la educación también hay tres principales áreas en las cuales destacan: educación primaria, educación secundaria, educación superior. La educación primaria debe ser obligatoria y gratuita para cualquier niño, sin importar su nacionalidad, género, lugar de nacimiento o cualquier otro tipo de discriminación. La educación secundaria debe ser disponible y accesible. Y la educación superior, también llamado nivel terciario o universitario, debe proveerse de acuerdo a las capacidades, es decir, cualquiera que alcance los niveles académicos necesarios debe poder acceder a una educación superior. Es decir, sí tenemos ese derecho, sin embargo debemos de acatarnos a ciertas medidas. Por ejemplo, nosotros antes de entrar a la universidad tuvimos un examen, el examen de Ceneval, en donde fuimos o alcanzamos cierto nivel, cierto parámetro para poder estar en la universidad. Es lo mismo que explica aquí, ¿no? Este derecho a la educación incluye dos dimensiones. Una es la de prestación, es decir, que está disponible obviamente, y la otra es la de libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza es la libertad que los padres, los tutores, tienen con el niño, con el menor de edad, de incluirlo a cierta escuela o a cierta escuela no, dependiendo su religión u otros tipos de características personales, ¿no? Y esta libertad de enseñanza está escrita en documentos importantes, que son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el prólogo número 1 a la Convención Europea de Derechos Humanos. En cuanto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta libertad de enseñanza se encuentra en el artículo 26. En cuanto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se encuentra en el artículo 18. Y en cuanto al prólogo de la Convención Europea de Derechos Humanos, se encuentra en el artículo número 2. Y bueno, esto es todo en cuanto a educación. Bueno, el derecho a la salud. Ese derecho es muy importante y no solamente abarca a que una persona esté, esté al derecho a estar completamente sano, no, sino también a tener acceso a hospitales, medicamentos, a una buena atención, ¿no? Principalmente este artículo 4 de nuestra Constitución mexicana, que es el derecho a la salud, menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.
En cuanto hay un concepto sobre la salud de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Este concepto es muy importante para reconocer este derecho y bueno, menciona lo siguiente: la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no consiste únicamente en ausencia de enfermedad o discapacidad. Bueno, debes de estar, menciona que es un estado de bienestar tanto físico como también mental y social, es decir, un bienestar o una salud un poco global, en donde no solamente abarca, por ejemplo, problemas físicos o alguna discapacidad, sino también habla de salud mental y social, ¿okay? Y bueno, menciona que no consiste únicamente en ausencia de enfermedad o discapacidad, es lo que mencionaba, no solamente abarca a un malestar físico, un malestar mental, sino es un poco más global. ¿Ok? Hablando de México, es una historia un poco curiosa, ¿no? Empieza en 1856 con Benito Juárez, ya que Benito Juárez en este gobierno, ¿no?, empiezan a separarse tanto la iglesia como el gobierno. Entonces, cuando se separa la iglesia del gobierno, en este momento la iglesia se encargaba de hospitales, orfanatos, cementerios, etc. Entonces ellos lo manejaban como beneficencia pública. Entonces, cuando se separa todo esto, el gobierno queda a cargo de estos hospitales, de estos orfanatos, de cementerios, etc., ¿no? Entonces queda a cargo el gobierno de esto, ¿no? Entonces empiezan a crearse departamentos de salubridad pública en ese momento, lo que hasta ahora vendría a ser la Secretaría de Salud, ¿no? Me basé en esto principalmente en todas estas secretarías, departamentos, asociaciones que se encargó el gobierno en ese momento de implementar. Bueno, entonces se separa la iglesia, el gobierno, entonces todo esto queda a manos del gobierno. En cuanto al gobierno, primero crea primero crea la beneficencia pública. En 1861 evoluciona esto hasta 1917, en donde se crea el Departamento de la Salubridad Pública. Posteriormente se crea la Secretaría de Asistencia Pública en 1937 y después se crea la Secretaría de Salubridad y Asistencia en octubre de 1947. Hasta 1985, el 21 de enero, es cuando se crea la Secretaría de Salud, tal cual nosotros la conocemos hasta ahora. Y en 1983, emergieron nuevas iniciativas, entre ellas en 1983, emergieron nuevas iniciativas, entre ellas el reconocimiento constitucional de derecho a la protección de la salud y la promulgación de la Ley General de la Salud. Ese es un paso muy importante porque es aquí en 1983 en donde se reconoce constitucionalmente el derecho a la protección de la salud. En cuanto a otros lugares, en la Constitución española hasta 1978 es que se desarrolla la salud como uno de los derechos fundamentales, aplicando después para lograr la posterior Ley General de Sanidad. Esto es en España, ¿ok? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, se menciona la salud como parte de un derecho a un nivel de vida adecuado. Esto es en el artículo 25. Posteriormente, en 1966, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 12 también se reconoce la salud.
Es hasta 2002 el Consejo de Derechos Humanos creó el mandato del relator especial sobre el derecho que toda persona disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Los relatores son como consultores y en 1983 emergieron nuevas iniciativas, entre ellas el reconocimiento constitucional de derecho a la protección de la salud y la promulgación de la Ley General de la Salud. Ese es un paso muy importante porque es aquí en 1983 en donde se reconoce constitucionalmente el derecho a la protección de la salud. En cuanto a otros lugares, en la Constitución española, hasta 1978, es que se desarrolla la salud como uno de los derechos fundamentales, aplicando después para elaborar la posterior Ley General de Sanidad. Esto es en España. ¿Okay? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, se menciona la salud como parte de un derecho a un nivel de vida adecuado. Esto es en el artículo 25. Posteriormente, en 1966, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 12 también se reconoce la salud. Es hasta 2002 el Consejo de Derechos Humanos creó el mandato del relator especial sobre el derecho que toda persona disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Los relatores son como consultores, no solamente existen relatores de salud, también existen relatores de economía, etcétera, ¿no? O sea, en donde ellos como que hacen un análisis de lo que necesita cada persona, si necesita más, por ejemplo, difundirse más en este sentido, la salud, el conocimiento de ese derecho o diversas funciones, ¿no? Pero principalmente el relator es como para tener una administración más segura de estos derechos, ¿no? Y en el 2003 también se encuentra la salud en el proyecto de Constitución Europea presentado en Roma en el año 2003, ¿no? El derecho a la salud también engloba muchos otros derechos. Ejemplos de ello son el derecho a un sistema de protección de la salud, ¿no? El derecho, este sistema de protección de salud podría ser, por ejemplo, los relatores, ¿no? El derecho a la prevención y a tratamientos preventivos para luchar contra la propagación de enfermedades, el derecho al acceso a los medicamentos esenciales, la promoción de la salud materna e infantil, el derecho al acceso a los servicios de salud apropiados y la educación y la conciencia sobre la salud. En la última diapositiva sobre la protección de salud podría ser, por ejemplo, los relatores, ¿no? El derecho a la prevención y a tratamientos preventivos para luchar contra la propagación de enfermedades, el derecho al acceso a los medicamentos esenciales, la promoción de la salud materna e infantil, el derecho al acceso a los servicios de salud apropiados y la educación y la conciencia sobre la salud. En la última diapositiva sobre la salud, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU indica que el derecho incluye los siguientes estándares esenciales e interrelacionados. Esto es como parecido a lo que sucedió con la educación, ¿no? Disponibilidad quiere decir que, como sucede con la salud, también debe de haber, como sucedió en la educación, que tenía que haber escuelas, ¿no? Dependiendo de las necesidades de cada población, pues también la disponibilidad aplica aquí, con hospitales, ¿no? Que estén disponibles y que abarquen la necesidad de la población. La accesibilidad es lo mismo, al no ser discriminado por la economía, por raza, por nacionalidad,
Eso es prácticamente lo mismo que vendremos hablando de la educación. La aceptabilidad menciona algo importante. Bueno, compañeros, buenas noches. A mí, Jesús Francisco Jiménez Gastambide, me tocó explicar el derecho a la alimentación y el derecho al agua. Así que pues procedemos con el tema. Primero que nada quiero explicar que casi todo lo que van a ver en las diapositivas del derecho a la alimentación viene de un artículo escrito por el relator especial de este derecho. Un relator especial es un especialista en el tema que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos asigna para informar y que éste dé a conocer las bases de este derecho o de su respectivo derecho para la gente, para que la gente esté informada de su derecho. El actual, como dicen las diapositivas, relator especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acerca del derecho a la alimentación es Olivier de Schutter, el cual fue programado el 26 de marzo del 2008. Bueno, para empezar y entrar en materia, primero hay que decir qué es el derecho a la alimentación. El derecho a la alimentación, según la CNDH, es que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Y se supone que el Estado debe garantizar esto. Por experiencia, sabemos que esto va más a pretensión moral que a un derecho que se cumpla. Según Oliver de Schutter, el relator especial ya mencionado, el derecho a la alimentación, y cito, es un derecho humano reconocido por la legislación internacional que protege el derecho de todos los seres humanos a alimentarse con dignidad, ya sea produciendo su propio alimento o adquiriéndolo. En su artículo, no lo puse en las diapositivas, pero en su artículo menciona que este derecho tiene mucho que ver con otros derechos, principalmente con el de salario mínimo, por ejemplo, o el del trabajo, ya que, como él menciona, el derecho a la alimentación te debe permitir ya sea o tú producir tu propio alimento, pero para esto se necesitan tierras, se necesita agua, se necesitan semillas, se necesitan recursos, o comprar tu propio alimento, pero para esto evidentemente se necesita dinero, así que el Estado debe poder ofrecerte todas estas bases o si no directamente alimentar a los ciudadanos. El derecho a alimentación requiere que los estados proporcionen un entorno propicio en el que las personas puedan desarrollar plenamente su potencial para producir o procurarse una alimentación adecuada para sí mismas o para sus familias. Es lo que estaba mencionando, que este derecho debe estar conectado con otros derechos para que éste se pueda cumplir de forma correcta. ¿Qué no es el derecho a la alimentación? En el artículo pone Oliver de Schutter que un derecho a la alimentación bien cumplido no es el que el Estado nos diera, por decir algo, un pan y un vaso de agua o al día, porque se supone que para que este derecho sea correctamente cumplido, tiene que ser disponible, tiene que ser accesible y tiene que ser adecuado. ¿A qué se refiere? La disponibilidad se refiere a que podamos conseguir el alimento de forma fácil, ya sea que podamos ir a una tienda a comprarlo o que las tierras queden alrededor de nosotros o cerca de nosotros, que podamos conseguir el alimento, vaya. La accesibilidad se refiere a los precios más que nada, a que estos alimentos no sean tan costosos. Por ejemplo, actualmente en el caso de la crisis, eh, se supone que por ley hay ciertos alimentos que no pueden subir o exceder un rango de precios, ya que estos alimentos se consideran de uso básico. Así que, por ley, no deberían de subir mucho. Y adecuación.
La adecuación, la característica de la adecuación en el derecho a alimentación se refiere que cada persona debe tener una dieta adecuada para su ser. Por ejemplo, no va a ser la misma dieta de un niño que la de un anciano, o no va a ser la misma dieta de un anciano sano con la de un anciano con problemas del corazón. Igual menciona que dependiendo del país en donde estés, porque pues esto es mundial, estos alimentos deben ser moralmente aceptados. El ejemplo más claro que se me ocurre es que en la India no comen carne de res, por ejemplo, porque las vacas son sagradas. Así que el gobierno, el Estado, en caso de que ellos estén alimentando a sus ciudadanos, obviamente no les van a dar carne de res porque no es adecuado ni socialmente aceptado. Este derecho se supone que, como es internacional, obliga a los países de cierta forma a cumplírselo a los extranjeros que lleguen o a los ciudadanos que salgan de nuestro país, porque este es un derecho universal que no se le puede negar a nadie. Y ahora les voy a exponer sobre el derecho al agua. Primero que nada, unos datos generales sobre el agua en el mundo, cosas que probablemente ya sepan, pero que es bueno reforzar y que tengan presentes al momento de que yo les esté exponiendo estas cosas. Primero que nada, la Tierra, toda la Tierra contiene unos 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua. De estos 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua, solo el 2.5% del agua que existe en la Tierra es dulce. ¿Cuánto es 2.5% de los 1.386 millones de kilómetros cúbicos? Son aproximadamente 34.65 millones de kilómetros cúbicos. De este 2.5% de agua dulce, el 0.5% se encuentra en depósitos subterráneos y el 0.01% en ríos y lagos. También el 90% de los recursos disponibles de agua dulce del planeta están en la Antártida congelados, por lo tanto no son tan accesibles o no son accesibles, casi que no son accesibles directamente para nuestro consumo diario. Así que aunque esta agua dulce es agua que puede ser útil, no es algo que usemos y no se cuenta como tal. Solo el 0.00007% del agua existente en la Tierra es potable, y evidentemente esta cantidad de agua, este porcentaje de agua va empeorando cada año debido a la contaminación, ya sea nuestra basura o nuestras heces, los malos sistemas de drenaje, las industrias, etcétera, etcétera, etcétera. Según la OMS, alrededor de 1.400 niños menores de 5 años mueren en el mundo a diario, o sea, diario cada 24 horas, es sorprendente, de enfermedades diarreicas relacionadas con la falta de acceso a agua limpia. Muchas veces o en muchos lugares donde el agua es escasa, la gente tiende a consumir para poder sobrevivir, evidentemente de una forma no muy digna, agua sucia o incluso su orina, vaya. Y esto evidentemente le va a causar muchos problemas a los niños, tanto en los riñones como en el estómago, porque están consumiendo muchísimas bacterias. Se estima igual que de aquí al 2025 la mitad de la población mundial viva en zonas con escasez de agua. De aquí a 5 años. Datos generales del agua en México. México dispone aproximadamente del 0,1% del total de agua disponible a nivel mundial, lo que determina que un porcentaje importante del territorio esté catalogado como zona semidesértica. Creo que nosotros sabemos qué zonas son desérticas en el país: el norte, donde hay sequías durante muchos tiempos,
y incluso la OMS lo menciona y la Conagua mencionan que los lugares con mejor agua en todo el país es el sureste, Tabasco, Veracruz, Chiapas, Yucatán, etcétera, etcétera. Tomando en cuenta las exportaciones e importaciones de agua con los países vecinos, México tiene 471.5 mil millones de metros cúbicos de agua dulce renovable por año, y está considerado como un país con baja disponibilidad de agua. O sea, a pesar de que la mayoría de nosotros lo sufrimos poco, de se va el agua un día, se va el agua quizá medio día. México está considerado como un país con cierta escasez, y hay muchos lugares en donde no llega el agua y pueden estar meses, semanas, sin un flujo adecuado de agua. Igual, en 2012, con una población de 117 millones de habitantes, la disponibilidad natural media por habitante se calculaba en 4.028 metros cúbicos por año, y se estima que para 2030, con el aumento de la población y el deterioro de los cuerpos de agua, descenderá hasta 3.430 metros cúbicos por habitante por año. Puse una foto en las diapositivas, ya la van a ver, que dice que básicamente lo que más resalta en la foto es que 9 millones de mexicanos no cuentan con agua potable, y es que esto es preocupante por todas las enfermedades causantes a base de una agua sucia. Como ya mencioné, diarreas, problemas estomacales, parásitos, problemas en los riñones, etcétera, etcétera. Pero ¿en qué usamos toda esta agua? Según la gráfica que puse en las diapositivas, la mayoría del agua, casi 70%, 68.23% para ser exactos, de nuestra agua se va a actividades agrícolas, siembra de verduras, siembra de frutas, ganadería, para nutrir básicamente nuestra tierra y poder tener, aunque son para alimentos, ocupan demasiada agua. En segundo lugar está el público urbano, que son las ciudades y usos no domésticos, pero ciudades. Tercer lugar, las industrias, pero ya son porcentajes menores. ¿Qué es el derecho al agua? Entrando en materia, el derecho al agua, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es que toda persona tenga el acceso, la disposición y el saneamiento de agua para consumo personal y doméstico de forma suficiente, salubre, aceptable y fácil de obtener. Según el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, en la observación número 15, el derecho al agua es el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal. El agua debe ser suficiente. Se cree que cada persona usa al día 115 litros diarios, y esto va en aumento por nuestras actividades sedentarias, por lo que este derecho busca que el agua para todas las personas sea suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible. ¿A qué se refiere cada una de estas? Suficiente a que la cantidad de agua que nosotros tengamos el acceso pues sea la cantidad que nosotros necesitamos y no tengamos escasez. Pues saludable, que al consumirla o al usarla para cocinar o al estar a nuestros alrededores, estos no sean tóxicos, no tengan cosas que nos vayan a hacer daño y que nos vayan a provocar enfermedades a la larga. Aceptable se refiere a el cómo se ve el agua, a que no tenga, por ejemplo, que no esté negra, que no tenga sólidos, que no venga con tierra, ese tipo de cosas. Físicamente accesible. ¿A qué se refiere físicamente accesible? Según los documentos
que puse en la bibliografía, el físicamente accesible se refiere a que las fuentes de agua tienen que estar a menos de 30 minutos de nosotros mínimo de ida y vuelta. O sea, que de ida y vuelta se hagan máximo 30 minutos. Y en ese punto se considera que el agua es accesible, aunque pues ya verás tú si para caminar diario 30 minutos por una jarra de agua o por un bote de agua para tu consumo diario, que mucha gente vive así. El agua y la salud, datos de salud que te da la OMS. En 2017, más de 220 millones de personas necesitaron tratamiento preventivo para la esquistosomiasis. La esquistosomiasis es una enfermedad grave y crónica provocada por lombrices parasitarias contraídas por exposición a agua infestada. Este gusano, la esquistosomía, es incubado en las heces fecales y está muy relacionado al agua insalubre debido a que en muchos lugares, como ya mencionamos, esta agua insalubre tiene heces fecales, heces de animales, bacterias, lodo, que es como un nicho, una incubadora de muchas enfermedades, entre las más importantes esta. El agua contaminada y el saneamiento deficiente están relacionadas con la transmisión de enfermedades como el cólera, la diarrea, la disentería, la hepatitis A, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. Se calcula que unas 842,000 personas mueren cada año de diarrea como consecuencia de la insalubridad del agua, de un saneamiento insuficiente o de una mala higiene de las manos. Bueno, ¿cómo se mide la calidad del agua? Estos ya son datos de la Conagua. En 2019, la red de agua superficial estuvo constituida por 2.764 sitios. O sea, la Conagua checó 2.764 lugares donde nosotros podemos conseguir agua superficialmente. Ríos, lagos, cosas que están en la superficie, vaya. Estos análisis se hicieron a base de 8 criterios, se midieron 8 criterios, por decirlo de alguna forma. Demanda bioquímica de oxígeno a 5 días, demanda química de oxígeno, sólidos suspendidos totales, coliformes fecales, que se refiere a las heces, Escherichia coli, que es una bacteria, enterococos igual, porcentaje de saturación de oxígeno y toxicidad. Esos fueron los 8 criterios que se tomaron en cuenta para medir si el agua era aceptable o no. Los resultados del 2019 mostraron una calificación de excelente para 42.6%, o sea, menos de la mitad. El resto de los sitios obtuvieron una calificación que varió de buena calidad a fuertemente contaminada. Y en el caso de toxicidad, 90.4 no presentaron toxicidad. Lo puse de una forma más simple en datos de semáforo. En la Conagua igual dice que lo clasificaron para más fácil en verde, buena, amarillo, relativamente buena y roja, pésima. La calidad de agua en sitios superficiales clasificada en forma de semáforo muestra que solo el 33.2% de agua es óptima para consumir. Y que sea óptima para consumir, lo mencionan en la página, no significa que haya cumplido perfecto los 8 parámetros, sino que solo uno o dos fueron negativos en todo el examen, por lo cual no se considera mortal y se considera buena para consumir. El 31% ya es amarillo y esto significa que incumplieron de 2 a 3 parámetros en estas 8 métricas que se midieron para calcular qué tan buena era el agua. Y 35.8%, o sea, es más el agua contaminada superficialmente que
la que sea óptima para consumir, e incluso que la que está medio, 35.8% es que ya infringieron más de 4 métricas de las que ya mencioné. También se midieron las aguas subterráneas, y las aguas subterráneas fueron medidas a base de fluoruros, coliformes fecales, nitrógenos de nitrato, arsénico total, cadmio total, cromo total, mercurio total, plomo total, alcalinidad, conductividad, dureza, sólidos disueltos totales, manganeso total y hierro total. Esos en este caso fueron 14, porque se checan otras cosas. Debido a que son aguas subterráneas, evidentemente no tienen contacto con el suelo, con minerales, con muchas cosas, pues. Y en la calidad de las aguas subterráneas se encontró que está incluso peor que las aguas superficiales por alguna razón. El 44.7% de las aguas subterráneas se consideró mala, el 16.3% se consideró de media calidad, y el 39% se consideró de buena calidad, pero estamos hablando de subterráneos. O sea, ¿cómo puede estar 44.7% tan contaminado? Y eso es todo, amigos. Muchas gracias. Buenas noches, me llamo Ana Victoria y yo voy a continuar explicando los derechos económicos, sociales y culturales. Voy a hablar sobre dos derechos, que sería el derecho a la cultura y el derecho a la vivienda. Voy a empezar hablando sobre el derecho a la cultura y para empezar voy a dar una definición sobre la palabra cultura. La palabra cultura tiene un término muy amplio y muy abarcador en la que el ser humano logra su manifestación. Un término a mí que me llamó mucho la atención y que se me hizo un poquito más inclinado al tema es que la cultura es un conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social que va siendo transmitido de generación en generación con el fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Como todos sabemos, en el mundo hay diferentes culturas y cada una adopta un estilo de vida diferente, un modo de pensar, de comunicarse y de construir una sociedad. También como abarcan ciertos valores trascendentes en la religión, la moral, las artes, la ley, la historia y la economía. También encontré que hay diferentes tipos de cultura y así como hay muchos elementos pues de esta. Estos son los tipos de cultura que yo encontré, son 6 y cada una tiene pues sus derivaciones. Bueno, el primero va a ser el tipo de cultura según una perspectiva analítica, donde va a entrar la cultura tópica, histórica, la mental, la estructural y la simbólica. En el tipo de cultura, de acuerdo a su extensión, va a entrar la cultura universal, la total y la particular. En la cultura, conforme a su desarrollo, va a entrar la primitiva, la civilizada, la alfabeta y la analfabeta. En la cultura acorde al carácter dominante va a entrar la censista, la racional y la ideal. Y bueno, en conformidad a su dirección va a entrar la posfigurativa, la configurativa y la prefigurativa. Y pues en lo último va a haber otro tipo de cultura donde ya va a entrar la cultura ciudadana, la cultura de paz, la cultura política, la cultura ambiental, etcétera, etcétera. Bueno, regresando al tema sobre derecho a la cultura, yo leí que en el artículo 15 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todo ser humano puede participar en la vida cultural, tener acceso a los progresos científicos y gozar de ellos, así como también tiene protección que nos permite llevar a cabo toda nuestra participación en ella y como tal beneficiarnos y respetar nuestra participación. También encontré que la Declaración
de la UNESCO sobre la diversidad cultural dice que la cultura debe ser considerada un conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, pues como ya había mencionado, los modos de vida, las maneras de vivir, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Y todo esto está firmado, pactado y firmado en la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, que en este libro ya con una serie de 2 artículos pues se encarga de la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y pues la cultura. También es muy importante saber que este derecho es fundamental para que todos podamos disfrutar nuestra cultura y de sus componentes en condiciones de pues, igualdad, dignidad humana y pues no discriminación. A mí esta parte se me hace muy importante porque esas 3 condiciones no aplican solo para el derecho a la cultura, a mi parecer, sino para todos los derechos, ya que prácticamente esos 3 pues, son derechos, ¿verdad? Bueno, y todo esto con el fin de mantener una armonía social. Cabe destacar también que los derechos culturales no pueden ser utilizados como justificación de prácticas que discriminen a grupos específicos o violen otros derechos humanos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU proporcionó también una orientación detallada a los estados con respecto a sus obligaciones, que son respetar, proteger y garantizar el derecho a participar en la vida cultural. Incluyeron 5 características esenciales, que son las que están en esta pantalla, y ahorita os voy a mencionar de qué se refiere cada una. Bueno, la primera sería la disponibilidad, que esto significa que todos tenemos acceso a los bienes y los servicios culturales, así como también tenemos acceso a los espacios libres, a los eventos culturales y acceso a las costumbres, creencias, historia y a los idiomas. Un ejemplo de eso sería pues las bibliotecas, los museos, los cines, etc. Bueno, el que sigue es la accesibilidad y pues como dice la palabra es el acceso a la cultura y pues consiste en 4 bases, que sería la no discriminación, la accesibilidad física, la accesibilidad económica y la de la información. Esta es muy importante a mi parecer porque debe extenderse en las zonas urbanas y rurales y garantizar que todos tenemos derecho a buscar, recibir y difundir la información. El otro punto es la aceptabilidad, que esta se refiere a que todos tenemos o se tiene que asegurar, mejor dicho, la aceptación de todas las medidas de protección de la diversidad cultural. O sea, esta comunidad tiene que estar de acuerdo a todos los cambios que se hagan en su comunidad. Tienen que estar de acuerdo, si no, no va a funcionar. También tenemos la adaptabilidad y se refiere a adoptar un enfoque flexible, que significa más que todos aceptemos y respetemos que pues hay diversidad cultural en las comunidades y pues en los individuos. Y como último está la idoneidad, que está enfocado en el apoyo que le dan los estados a las comunidades diversas culturales. Un apoyo sería pues al alimento, el uso del agua, los servicios de salud y de educación, la vivienda, etc. Y por último, también encontré que en los derechos culturales hay derecho a la ciencia y el derecho a la protección de los intereses morales y materiales de los autores. En el derecho a la ciencia abarca que
nosotros tenemos el acceso a todas las herramientas y aplicaciones donde, aparte de encontrar pues todos los procedimientos, pues vamos a tener el acceso a poder participar en ellos, claro, ¿verdad? Y en el derecho de la protección de los intereses materiales de los autores van a incluir las características esenciales interrelacionadas, que serían la disponibilidad, la accesibilidad y la calidad de la protección. En la disponibilidad va a ser una serie de leyes y reglamentos para proteger pues estos derechos, y en la accesibilidad va a contar con 3 elementos claves, que también sería pues el acceso de recursos para su protección, que sería la accesibilidad física, la económica y el acceso a la información en relación con dicho marco de recurso. Y la última sería la calidad de la protección, que aquí es más que nada donde los estados deben proporcionar una administración óptima o competente para que sean bien protegidos pues, estos intereses. Bueno, el siguiente tema que me toca es el derecho a la vivienda. Como dice en la diapositiva, el derecho a la vivienda, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25, habla sobre que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Este artículo quiere hablar y quiere decir que todos, absolutamente todos, tenemos derecho a una vida digna y pues por consiguiente tenemos derecho a una vivienda adecuada. También encontré que el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales describen que el derecho a una vivienda adecuada no debe interpretarse en un sentido estricto o restrictivo, sino que debe considerarse más que nada como un derecho a vivir con paz, seguridad y pues dignidad. Y toda esta información la podemos encontrar en el artículo número 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en este artículo también nos da unos criterios para que la vivienda pues sea adecuada a nosotros. La primera que vamos a tener es la seguridad de la tenencia. Y habla específicamente a que cada persona debe tener seguridad en una situación de vivienda o en caso de un desalojo forzoso o arbitrario, de sufrir amenazas o de hostigamientos. Y también dice que la vivienda no es adecuada si sus ocupantes no cuentan con cierta medida de seguridad pues de la tenencia, como ya había mencionado, que pues les garantice una protección. El segundo criterio que aparece en el artículo es la disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura. En esta característica, el Estado proporciona a la vivienda las instalaciones necesarias pues para su salud, su seguridad, su comodidad y su nutrición. Y estos van a incluir el acceso a recursos naturales como son el agua, la energía, instalaciones sanitarias y de aseo, el drenaje, etc. Del otro criterio que se habla ahí es sobre la asequibilidad, que aquí dice que la vivienda no es adecuada si su costo pone en peligro o dificulta el disfrute de otros derechos humanos por sus ocupantes. ¿Qué quiere decir esto? Que pues nuestros gastos tienen que ser equilibrados a la vivienda en la que vivimos. No podemos vivir en una casa muy grande que genere muchos ingresos cuando el salario de la persona no es el adecuado para mantenerla. Bueno, el criterio número 4 sería la habitabilidad, que habla sobre que nuestra vivienda tiene que ser adecuada para poder vivirla, tiene que garantizarnos seguridad física y proporcionarnos protección
contra diversos desastres naturales, así como también protegernos de la lluvia, del calor, del frío, y prácticamente proteger nuestra salud. El punto número 5, que es la accesibilidad, habla sobre que todos nosotros debemos en algún momento de nuestra vida tener acceso a una vivienda adecuada, y esto va a inclinarse más que nada en los más vulnerables, que en estos casos los estados ofrecen una vivienda a los grupos desfavorecidos, como serían los ancianos, los niños, las personas con discapacidad, los enfermos terminales y las víctimas de los desastres naturales. Bueno, en cuanto a la ubicación, dice que la vivienda debe estar en un lugar céntrico donde tengamos fácil acceso pues prácticamente a todo. Por ejemplo, pues a un empleo, a los hospitales, a las escuelas, a las guarderías y otros servicios e instalaciones sociales. Y también tiene que estar ubicada en zonas no contaminadas y no peligrosas. Tiene que estar bien ubicada. Y bueno, el último criterio que se va a tomar en cuenta es la adecuación cultural. Y este derecho pues es muy interesante porque es de acuerdo a las culturas, a las diversas culturas. Y quiere decir que pues el Estado te puede otorgar el derecho a la vivienda, pero tiene que adaptarse a las formas en las que vive pues dicha comunidad. Si las casas son hechas de cierto material, no puede llegar el Estado y convertir una casa pues de otro material. Tienen que adecuar todos los recursos que quieren implementarle a esta casa, pero con los materiales en los que ya están hechas todas las demás casas de esta comunidad. También leí en este artículo que una vivienda sostenible debe tener las siguientes características, que sería pues el uso eficiente y racional de la energía, la conservación, ahorro y reutilización de agua, la prevención de residuos y emisiones, la creación de un ambiente saludable y no tóxico, y los cambios en hábitos de personas y comunidades en el uso de las edificaciones. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales confirmó también que los desalojos forzosos solo pueden justificarse en las circunstancias más excepcionales y de conformidad con los principios pertinentes del derecho internacional, tales como los principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo. Este documento lo tengo en la bibliografía por si quieren leerlo. Habla sobre qué pasa antes de que vayan a desalojar a alguien, durante y después del desalojo, las razones, etcétera, etcétera. Y pues entre otras cosas, los estados deben asegurar las garantías jurídicas, incluidas la no discriminación, la no arbitrariedad, el debido proceso y la equidad procesal, junto con la consulta y la participación en la toma de decisiones, el acceso a los recursos, la compensación, y el relojamiento pues adecuado. Quise aportar un ejemplo sobre el derecho a la vivienda, y el que encontré, el que mejor se me acomodó, el que mejor le entendí, fue al Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que vendría siendo el Infonavit, como un instrumento para que las personas puedan obtener un patrimonio. Que es pues el Infonavit? Es, como ya había mencionado, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Fue fundado en 1972 y su creación fue promulgada de la ley del Infonavit, con lo que se da pues como un cumplimiento pues al derecho a la vivienda
de los trabajadores establecido pues en la Constitución. Tiene la finalidad de reunir en un fondo nacional las aportaciones patronales del 5% del salario de cada uno de los trabajadores para darles una oportunidad de obtener un crédito de vivienda y que el derecho a sus ahorros les sean devueltos. O sea, no es como que ya el Estado te está dando tu casa, sino que pues de lo que tú ganas te va a quitar el 5%, te lo va a ahorrar y cuando quieras tener el saldo pues necesario te lo va a devolver para que tú pues hagas tu casita y pues en eso consiste. Dice que el Infonavit, aparte de otorgar créditos hipotecarios, dispone a cada trabajador registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el IMSS, una cuenta de ahorro para el retiro en el sistema de ahorro para el retiro, el SAR. Y esta cuenta permite a los trabajadores realizar aportaciones de su salario para ahorrar y para disponer de ese dinero en 4 subcuentas. Sería pues la vivienda, que es el crédito hipotecario del Infonavit, ahorro para el retiro, cuando se vayan a jubilar, las aportaciones voluntarias y aportaciones complementarias de retiro. Así como también toda esta cuenta de ahorro debe ser administrada a través de una administradora de fondos para el retiro, que es el Afore, y esta pues es la encargada de resguardar todos los fondos para el retiro de los trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE, así como pues resguardar su dinero e incrementarlo. Yo creo que esto es lo más asociado al derecho a la vivienda, ya que pues te da la posibilidad de que tú puedas tener un patrimonio, como había mencionado. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bienvenidos, yo les voy a hablar acerca de los derechos de los pueblos indígenas. El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. De acuerdo a cifras proporcionadas por el Banco Mundial, existen alrededor de 370 millones de personas divididas en más de 5.000 grupos en más de 90 países que tienen un origen étnico. Esto representa alrededor del 5% de la población mundial, pero ellos también conforman uno de los grupos que siguen sufriendo marginación, explotación, represión, persecución y en algunos casos incluso tortura y asesinato. Aunque no todo es malo, en los últimos 20 años se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Esto lo podemos comprobar con la adopción de los instrumentos y la creación de los mecanismos internacionales que se dedican a proteger los derechos de los pueblos indígenas. Podríamos empezar mencionando a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la UNDRIP, que fue publicada y ratificada en el año del 2007, o la creación del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, la UNFI, o el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el ENRIP. También está el Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la UNHCR. También podríamos mencionar el Convenio 169 de la OIT. Este fue publicado y ratificado en el año de 1989 y fue aprobado por 22 países. Este es el principal instrumento de defensa hasta la fecha de los derechos de los pueblos indígenas. Este no trataba de integrar los pueblos indígenas y hacer que perdieran parte de su cultura y fueran reconocidos como personas, no, sino que propone a los pueblos indígenas como sociedades permanentes y por lo tanto se remarca el respeto a la diversidad social y cultural. También podemos hablar sobre la Declaración de las Naciones Unidas, la que mencionamos anteriormente, que fue aprobada en 2007. Bueno, esta fue aprobada por 144 países, 4 países en contra y 11 abstenciones. Posteriormente, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos modificarían su voto en contra y también apoyarían
la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este fue un gran avance para cientos de indígenas, ya que en ella se ratifica su derecho a la identidad, a la cultura, al idioma, al empleo, a la salud, así como a la educación. Y esto hizo que se fueran resolviendo los choques entre las políticas del Estado y los pueblos indígenas. Hablando sobre los derechos de los pueblos indígenas, bueno, en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas se menciona que ellos tienen derecho como pueblo o como individuo al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales que están reconocidas en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como las normas internacionales de los derechos humanos. También nos menciona que todos los pueblos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígena. También nos menciona que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y que en virtud de este derecho ellos determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social, así como el cultural. También te menciona que en su derecho a la libre determinación tienen derecho a la autonomía o autogobierno en cuestiones relacionadas con asuntos internos, así como a disponer de los medios para poder financiar sus funciones autónomas, que los pueblos indígenas tienen el derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo también a la vez su derecho, si así lo desean, de participar en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Otro de los derechos que pudieron adquirir es que tienen derecho, toda persona indígena tiene derecho a poder adquirir una nacionalidad. Que las personas indígenas tienen derecho a la vida, a la integridad física, mental, así como a su seguridad como persona. Que los pueblos indígenas tienen derecho a no ser sometidos a ningún tipo de asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura. Que los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a permanecer en una comunidad o nación indígena de conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad o nación de la que se trate, y que este derecho no puede resultar en discriminación de ningún tipo. Que los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de su tierra o territorio, que no se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa, y siempre que sea posible darles la opción de regreso. Que los pueblos indígenas tienen derecho a practicar así como revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de las culturas, así como lugares arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas, así como literaturas. Que los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres, ceremonias espirituales, religiosas, así como a mantener y proteger sus lugares religiosos, culturales y poder acceder a ellos privadamente, a utilizar y controlar sus objetos de culto y a obtener la repatriación de sus restos humanos. Así que también los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados y otros arreglos constructivos concertados con el Estado o sus sucesores sean observados y aplicados, y a que los estados acaten y respeten estos tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos. También al final nos ratifica, puntualiza mucho que estos derechos aplican para las personas indígenas, ya sean hombres o mujeres. Tristemente, a pesar de todo esto, el robo de sus derechos los convierte en algunos casos en refugiados e incluso los obliga a abandonar su lengua, costumbres e incluso su pueblo, como tal, su cultura. Y esto también nos afecta a nosotros. ¿Por qué? Bueno, pues nosotros sabemos que se vive una crisis ambiental y ellos son los que protegen el 80%
el 80% de la biodiversidad que aún queda en el planeta. Y no solo eso, ellos podrían ayudarnos a poder tratar con las consecuencias de la crisis ambiental hoy en día, ya que ellos tienen conocimientos ancestrales y experiencias vitales. Ellos han vivido de primera mano cómo poder adaptarse, mitigar y reducir los riesgos derivados del cambio climático, así como poder tratar con los desastres naturales. Pero la marginación los condena a carencias educativas, sociales, sanitarias y laborales. Un ejemplo, un indicador de esto podría ser que alrededor de las personas, que los pueblos indígenas representan el 15% de las personas que viven en pobreza extrema. Y en México, pues la situación no es mucho mejor, a pesar de que México es uno de los lugares que tiene mayor población con un origen étnico. Es el 8º lugar a nivel mundial con más pueblos indígenas y el segundo en América. El 75% de las personas indígenas se encuentran en 8 estados, que era Oaxaca, Chiapas, Veracruz, el Estado de México, Puebla, Guerrero, Hidalgo y Yucatán. Hasta 2014, el porcentaje de pobreza en México de personas indígenas era de 73.2, una cifra que había ido en aumento, que había aumentado 500,000 personas en solo 2 años. También te menciona que estas personas tienen el 38% de probabilidades de caer en pobreza. Esto es un contraste con las personas que no son de un origen indígena, tienen solo un 20%, casi la mitad. En cuanto a pobreza extrema, también son los más afectados, ya que ocupan 31.8% de la población indígena en México se encuentra en esta situación y solo 7.1% de los no indígenas en México se encuentran en la misma situación. También porque digo que sufren de discriminación incluso en nuestro país, que como mencioné anteriormente, hay muchas personas que tienen un origen étnico. Bueno, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, ha identificado a 11 grupos en situación de discriminación en México, y sí, entre ellos se encuentran los indígenas. Hasta el 2011, el CONAPRED identificaba a 15.7 millones de personas pertenecientes a pueblos indígenas y comunidades indígenas que estaban sometidos a discriminación. La Encuesta Nacional de Discriminación en México, ENADIS, señala que prevalecen varios rezagos con respecto a los derechos y oportunidades de la población indígena. 36% de la población afirmó que no se respetaban sus derechos. En tanto, 24% aseguró que esto era causado por el acento que tenían y por su forma de vestir. La conclusión del organismo fue que esto se relaciona con las características físicas y el comportamiento cultural de los indígenas. También que a mediados de 2012 se dieron a conocer los resultados del Gabinete de Comunicación Estratégica. En ella se estableció que este sector de población no tiene las mismas oportunidades de conseguir trabajo. Más de la mitad opinó que se enfrentaban a complicaciones cuando ellos decidían estudiar y 42% señaló que se enfrentaban obstáculos para poder formar un patrimonio. Y cerca del 70% de los ciudadanos dijo que la discriminación por el color de piel es un factor importante para la discriminación que ellos sufren. Bueno, eso ha sido todo. Ok, derecho al patrimonio común de la humanidad. Bueno, en los orígenes de la nación del patrimonio común de la humanidad, este se encuentra en lo que es el origen hacia lo que es el concepto surge en la segunda mitad del siglo XX y encontramos que surge o nace de lo que es el derecho romano. Aquí se nos presentan dos conceptos, la res communis y la res nihil. La res communis nos habla sobre todos los bienes que no le pertenecen a nadie, como el agua o el aire, y nos menciona un principio de la no propiabilidad, es decir, que de todas las personas podían hacer un uso libre de estos bienes, y la res nullius nos menciona todas las cosas que no tienen dueño, los objetos que no le pertenecen a nadie. Aquí no se respeta ese principio de la no propiabilidad y estas personas pueden formar parte de una propiedad,
Por ejemplo, en el caso de los territorios que aún no habían sido descubiertos, el Estado que los descubriera podría hacerse dueño de ese lugar. Y ideología que postula que es necesario introducir en el orden jurídico una consideración sobre el patrimonio común de la humanidad, es decir, los derechos hacia esos espacios físicos y a los recursos que estos espacios proporcionaban. Entonces, este interés común tenía el propósito de mantener la paz y la seguridad internacional en el mundo, así como el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas sin distinciones. Y pues la ONU, que se crea en 1945, es la representación de la existencia de estos intereses comunes. Respecto al surgimiento de la noción de patrimonio común de la humanidad, encontramos que este concepto surge desde lo que es el derecho internacional, pero de manera concisa desde el ámbito del derecho del mar. Para aclarar esto, hay que entender que anteriormente se creía, bueno, por el escaso desarrollo tecnológico que había, se creía que las especies marinas y todos los recursos del mar eran recursos inagotables, es decir, que no se extinguían ante la explotación del hombre. Pero con los avances tecnológicos y científicos se dieron cuenta de la importancia de la dimensión, sobre todo económica, que estos recursos tenían y sobre todo que había que preservarlos para las futuras generaciones. Entonces, la idea de patrimonio común de la humanidad en el ámbito del derecho del mar se presenta como una contrapropuesta a la apropiación indiscriminada de estos recursos marítimos y surge lo que es la Declaración de Principios que regulan los fondos marinos y oceánicos y sus subsuelos. Aquí ya todos los recursos marinos se consideran como un bien que está involucrado en el interés común. Entonces fue Lyndon B. Johnson, el presidente de Estados Unidos, en 1966, que es el mismo año en que se legalizaron los derechos de solidaridad. En ese mismo año, él, en un discurso, pronunció por primera vez el concepto. Entonces se establece que los subsuelos marinos deberían ser parte del patrimonio de la humanidad, pero al que se le considera verdaderamente como el padre del concepto es Arvid Pardo, el embajador de Malta, que en una asamblea general de la ONU le dio fuerza a lo que es el concepto y también hizo que este concepto fuera aceptado mundialmente, bueno, internacionalmente. Y bien, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura es el organismo especializado de la ONU que se encarga de promover este derecho del patrimonio común de la humanidad. Esta organización se encarga también de promover la cooperación internacional en materia de educación, de ciencia, cultura y comunicación, y esto lo hace pues con la colaboración de los estados. Estos estados tienen el deber o la obligación de fomentar el conocimiento y la comprensión de las naciones, dar un impulso nuevo y vigoroso a la educación popular y también se encargan de promover la difusión de la cultura y ayudar a la conservación, el progreso y la difusión del saber. Los bienes culturales que la UNESCO enmarca como objeto de protección son bienes inmuebles o inmuebles de gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, como los monumentos arquitectónicos, artísticos, históricos, religiosos, campos arqueológicos, y aquí también entran las obras de arte, las esculturas, libros y colecciones científicas. También edificios cuyo destino principal y efectivo sea el de conservar o exponer los bienes culturales, como museos, grandes bibliotecas o depósitos de archivos. Estos se usan mayormente como refugio ante situaciones de guerra o de conflicto, y los centros que comprenden un número considerable de bienes, a estos se les denomina como centros monumentales. El derecho al patrimonio común de la humanidad.
Una vez que la conservación de los fondos y el subsuelo marino se da como patrimonio común de la humanidad, en el marco de la UNESCO, del 12 al 15 de agosto de 1980, en la Ciudad de México, se celebra un coloquio con la finalidad del estudio de la nueva categoría, que son los derechos de la solidaridad, a los que pertenecen lo que son los derechos del patrimonio común de la humanidad y también los derechos sociales, económicos y culturales. Entonces, aquí el derecho como patrimonio común de la humanidad nace en dos perspectivas, una perspectiva internacional y una perspectiva cultural. El documento más importante en la perspectiva internacional es el documento que tiene como nombre el derecho de todos los seres humanos a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad, y aquí nos habla sobre bienes culturales de interés universal, como son los arrecifes, el espacio ultraterrestre, cuerpos celestes, lugares que aún no se conocen o no se denominan como patrimonio común de la humanidad, pero que podrían llegar a ser. Y lo más importante aquí es que enmarca lo que son las materias primas que estos patrimonios podrían proporcionar. Y en este documento nos habla sobre el principio del beneficio, es decir, que las exploraciones y las explotaciones de estos nuevos patrimonios deben estar asesoradas por una autoridad y que además los beneficios deban repartirse de manera equitativa con los estados. El beneficio llega primero directamente al estado y después indirectamente a los individuos. En cambio, la perspectiva cultural nos habla en el documento de los derechos de solidaridad. En un primer análisis conceptual nos dice que todo lo que las generaciones anteriores han legado, define al derecho de patrimonio común como todo lo que las generaciones anteriores han legado, intentando exaltar más su aspecto cualitativo que cuantitativo. Aquí nos habla más sobre, nos involucra también el derecho como el patrimonio común de la humanidad, el derecho al desarrollo y el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Este derecho nos dice esta perspectiva nos dice que es más importante ver el aspecto cualitativo que cuantitativo, porque aquí enmarca algunos otros patrimonios, como podrían ser las tradiciones morales, espirituales, la educación también, las creaciones artísticas, y lo que busca esta perspectiva es que se garantice un acercamiento hacia lo que es la historia y la cultura, desde lo que es el derecho de la educación y la cultura. Y obviamente esto con el objetivo de preservar las tradiciones y los bienes culturales. Y bien, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural clasifica a los bienes patrimoniales como lo que son los monumentos. Aquí entran lo que son obras arquitectónicas como esculturas, pinturas. Luego entran los conjuntos, que pueden ser centros históricos y ciudades históricas. Hay una diferencia entre el centro histórico, que son los centros que se conocen como ciudades antiguas, históricas antiguas, y las ciudades históricas que se encuentran en procesos evolutivos. Luego están los monumentos naturales, los sitios arqueológicos, las formaciones geológicas y fisiográficas. Aquí en las formaciones geológicas y fisiográficas habla sobre los espacios que contengan hábitats de diversas especies y que puedan estar igual en amenaza. Y pues los lugares naturales, que son pues todos aquellos donde se muestre un proceso biológico y la diversidad de la naturaleza. Y bien, ¿cómo es que un sitio puede considerarse como un bien cultural? De acuerdo a la UNESCO, los criterios para la inscripción son que representen una obra maestra del genio creativo del hombre, que manifiesten un intercambio de influencias considerables, que representen un testimonio único, que sean un ejemplo sobresaliente de un tipo de construcción, que constituyen un ejemplo sobresaliente de un asentamiento humano y que estén asociados de manera directa o materialmente a algún acontecimiento o tradiciones vivas. En el aspecto de para inscribir a un espacio natural,
Aquí lo que se necesita es que este espacio natural sea un ejemplo muy representativo de lo que es un periodo histórico de la naturaleza, también que muestre procesos ecológicos, procesos biológicos y que además contenga una belleza representativa de la diversidad de la naturaleza o de las especies que hay en la naturaleza. Y bueno, quien se encarga de decidir o de inscribir estos bienes, estos patrimonios, es el Comité del Patrimonio Mundial, que está asesorado por algunas otras organizaciones como el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Centro Internacional para el Estudio de la Conservación y Restauración de los Bienes Culturales. Estas organizaciones se encargan de asesorar al comité y de evaluar las propuestas que éste propone para que entre todos se decida cuál puede inscribirse como bien cultural o natural. Y bueno, tenemos que estadísticamente hablando, hasta julio de 2019 se describieron 1.121 sitios declarados como Patrimonio Mundial en 167 estados. De estos, 869 son culturales, 213 naturales y 39 son mixtos. También destacar que 37 de estos son fronterizos, es decir, le pertenecen a más de un país, y también hay 53 patrimonios que se encuentran en peligro. De acuerdo a la clasificación de la UNESCO, son el Patrimonio de la Humanidad en África, el Patrimonio de la Humanidad en América Latina y el Caribe. Aquí en esta clasificación entra México como parte de Norteamérica o América. Luego está el Patrimonio de la Humanidad en Estados Árabes y el Patrimonio de la Humanidad en Europa y América del Norte. Anteriormente, pero actualmente ya no es miembro de la UNESCO, entonces pues ya no se incluyen sus patrimonios. Bueno, pues como son 1.121 sitios, pues obviamente no los iba a poder poner todos, pero sí agregué algunos. Bueno, antes. Esta es una gráfica de cuáles son los países que contienen más de la mitad de todos estos patrimonios de los 1.121. Encontramos que China e Italia son los países que tienen más patrimonios, pero pues México también se encuentra en una buena posición, está en la 7ª posición con 35 patrimonios. Y bueno, solo como para mencionar algunos, tenemos lo que es los Palacios Reales de Abomey en África, es un patrimonio cultural. Luego están los lagos de Unianga en Chad, este es un patrimonio natural, y la Reserva Natural de Air y Tenerife, que se encuentra en peligro desde 1992. Luego tenemos en Patrimonio de la Humanidad en América Latina y el Caribe. Decidí dejarlos de México hasta el final, así que solo ejemplifiqué algunos de Centroamérica, como el primero, que es de Belice, que es la reserva de la barrera del Arrecife. Es una reserva natural. Luego, que se encuentra igual en peligro desde 2009. Luego está el Parque Nacional de la Isla del Coco en Costa Rica y el Distrito Histórico en Panamá. Este sería cultural. También tenemos el Patrimonio de la Humanidad en Asia y Oceanía, el Monte Tai, que es un patrimonio mixto en China. Luego la ciudad de Angkor en Camboya es un patrimonio cultural, y la Gran Barrera del Coral en Australia. En Patrimonio de la Humanidad en Estados Árabes podemos encontrar la ciudad de Tipasa,
en Argelia, en la costa de Argelia, el zar de Aït Ben Haddou en Marruecos, y la Memphis y su necrópolis en Egipto. Estos tres son patrimonios culturales de los estados árabes. Y el patrimonio de la humanidad en Europa y América del Norte, podemos encontrar la ciudad hanseática de Lübeck en Alemania, que es la que se encuentra en medio, y el mar de Frisia, igualmente en Alemania, uno cultural y uno natural. Y en América del Norte está el Parque Nacional de Everglades en Estados Unidos, que se encuentra en peligro desde el 2010. Y bien, en el Patrimonio Cultural de México, pues decidí poner un link de una página donde incluyen todos los patrimonios, desde los culturales, los mixtos, los naturales. De estos 35, 26 son culturales, y también en esa página ejemplifican algunos que se conocen como patrimonios inmateriales, como lo que es la cocina tradicional de México, los mariachis y algunas tradiciones, algunas fechas tradicionales como son el Día de Muertos, por ejemplo. Y bueno, en esta página lo que incluyen es hay videos de cada uno de los patrimonios de la humanidad. Y bueno, aquí hay presente uno. Bueno, en este video se ejemplifica lo que son las islas protegidas de Baja California. Ay, no se reproduce. Bueno, pero en las diapositivas se lo puedo dejar. Es para que aprecien que es la biodiversidad que existe, tanto natural como cultural, en el país. Y pues eso es todo.